que corresponde al lóbulo frontal y pasamos al lóbulo parietal. Sin embargo, quiero mencionarles que parte de la anatomía es muy, muy parecida y a veces se relaciona. El lóbulo parietal es una unidad anatómica y funcional individual, al igual que el lóbulo frontal, se caracterizaba primordialmente por la función motora. En el caso del lóbulo parietal, la función primordial es sensitiva, prácticamente en todas sus modalidades. Y estamos hablando no nada más de la sensibilidad táctil, sino estamos hablando incluso de la sensibilidad profunda, de la sensibilidad vibratoria, de las asociaciones visuales y auditivas que nos van a permitir hablar, que nos van a permitir escribir, que nos van a permitir entender símbolos, que nos van a permitir incluso comprender símbolos matemáticos. La función del cálculo precisamente se encuentra aquí, del cálculo matemático. De las funciones cerebrales superiores, además del cálculo matemático, se encuentran las nocias, las praxias. Recuerden ustedes que las praxias también se encuentran en el lóbulo frontal, pero hay un tipo de praxias específicas que vamos a ver aquí. La lectoescritura, cuando hay un paciente que tiene problemas para leer o escribir, generalmente tienen una disociación parietal normalmente. Desde el punto de vista anatómico, el lóbulo anterior está limitado por el surco central. El surco central es el punto realmente donde se divide el lóbulo frontal y el parietal. A nivel posterior vamos a trazar una línea imaginaria entre el surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y en la parte interna es realmente una prolongación de la cisura de Silvio, lo que nos va a permitir diferenciar el lóbulo parietal. Se le analizan básicamente dos caras, a diferencia del lóbulo frontal que se le analizaban tres caras. En este caso son dos caras únicamente, la cara externa y la cara interna. La cara externa vamos a identificar el surco postcentral, que es paralelo al surco central. Vamos a encontrar un surco intraparietal, que realmente es perpendicular al surco postcentral. Vamos a encontrar una pequeña muesca en la parte inferior que se llama escotadura preoccipital. Y vamos a encontrar también la prolongación de un surco que tiene su máxima expresión en la cara interna, pero que alcanzamos también a ver una pequeña parte en la cara externa que se llama surco parieto-occipital, también conocido como surco perpendicular interno. Y entonces, basado en estos surcos que se presentan en el lóbulo parietal, vamos a encontrar que se forma el giro parietal ascendente. Recuerden ustedes que había un surco frontal ascendente que se encargaba del movimiento, del origen del haz córtico-espinal. En el lóbulo parietal existe su contraparte, que es el surco parietal ascendente, llamado también postcentral, donde se encuentra la función sensitiva. El surco intraparietal va a dividir el resto del lóbulo en una parte superior, llamado lóbulo parietal superior, y en una parte inferior también llamada de Ecker, que a su vez
se va a dividir en dos zonas muy importantes. Lo que corresponde al giro angular, que es prácticamente la prolongación del surco temporal superior, y el giro supramarginal, que se encuentra localizado en la parte más posterior de la cisura de Silvio. Vean ustedes, esta imagen la vimos en la vez anterior. Me gusta utilizarla porque nos da una visión un poquitito más definida de lo que es la cara externa del cerebro. Y vamos a marcar ahí en verde el surco central. Hacia adelante se encuentra el lóbulo frontal, hacia atrás el lóbulo parietal. Vamos a marcar en azul el surco postcentral. Y vamos a marcar en amarillo y perpendicular al surco postcentral al denominado surco intraparietal. En rojo se marca la prolongación del surco parieto-occipital o perpendicular interno. Y una pequeña muesca que se aprecia ahí en la parte inferior en negro es la escotadura preoccipital. Se traza una línea imaginaria y eso corresponde al límite posterior del lóbulo parietal. Vean ustedes cómo realmente el lóbulo occipital es una estructura sumamente pequeña. Esa nos va a tocar verla en los siguientes días. Y basado en esto, vamos a tener el surco, el giro parietal ascendente o poscentral. Vamos a tener el giro parietal superior, el giro parietal inferior o de Ecker, y aquí vamos a tener la zona supramarginal y angular en la porción más inferior. Esta es la porción supramarginal, la vamos a localizar en la porción más posterior de la cisura de Silvio, y un poquito más abajo vamos a tener la porción angular, que la vamos a encontrar casi como una prolongación del giro temporal superior. Vean ustedes esto. Déjenme comentarles de una vez que aunque el área de Wernicke corresponde primordialmente, según la mayor parte de los textos anatómicos, al lóbulo temporal y corresponde al área 39 y 40, pues el área 39 y 40 realmente es extensa, y también el giro angular y supramarginal corresponden al área 39 y 40, aunque esto no es realmente el área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra en el giro temporal superior, un poquitito más adelante que el área angular y supramarginal, para que no se vayan a confundir con esos términos. En la cara interna vamos a tener el surco marginal, que es una prolongación de la cisura calloso marginal. Vamos a tener el surco del cuerpo calloso, que es el mismo que habíamos visto en la cara medial del lóbulo frontal. Y vamos a tener un surco más grande que se llama parieto occipital o perpendicular interno. Y entonces en la cara interna del lóbulo parietal vamos a encontrar el lobulillo paracentral, vamos a encontrar parte del giro del cíngulo, que también más adelante corresponde a frontal, y vamos a encontrar a una porción de forma cuadrada llamado lóbulo cuadrado, pero también conocido como precuña, porque se encuentra adelante de la cuña. Vean ustedes, este es el morado azul, lo que corresponde al surco poscentral. En verde se encuentra el surco central o surco de Rolando. Y vean ustedes, esto ya lo habíamos visto en las clases previas. Este es el lobulillo paracentral.
Pero de esta zona, si trazamos una línea imaginaria que corresponde precisamente a la muesca que hace el surco central, de aquí hacia adelante el lobulillo paracentral corresponde a frontal y de aquí hacia atrás el lobulillo paracentral corresponde a parietal. Lo mismo sucede con en el giro del cíngulo, que es este, en su mayor parte corresponde al frontal, pero en otra porción corresponde al parietal. ¿De acuerdo? Entonces aquí marca la línea imaginaria que divide el lobulillo paracentral en frontal y parietal. En rojo se encuentra el surco parieto-occipital, muy largo, que en la cara externa veíamos una pequeña muesca nada más. Y vean ustedes cómo se forma aquí una estructura de manera cuadrada, que precisamente se llama lobulillo cuadrado, y que está por delante de esta estructura del lóbulo occipital que se llama cuña, por la forma que tiene. Entonces, pues le llaman o lóbulo cuadrado del parietal. La irrigación del lóbulo parietal va a involucrar otras vías. Vamos a recordar que la arteria cerebral media, rama terminal de la arteria carótida, irrigaba una zona muy extensa tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal, como del lóbulo temporal, sobre todo en la cara externa y en la base. Y aquí no es la excepción. Entonces, la arteria central, la parietal anterior y posterior, la arteria angular y la parieto occipital externa son ramas de la arteria cerebral media. Y existe en la cara interna la arteria pericallosa, que es prácticamente la prolongación de la arteria cerebral anterior, igual que la callosa marginal, y la arteria parieto-occipital, en este específicamente es rama de la arteria cerebral posterior. De una vez les menciono en forma adelantada que el cerebro tiene algo que se le llama circulación anterior, que corresponde a la carótida. Y ya les había mencionado que existe una arteria vertebral que va a dar origen a la circulación posterior. Las dos arterias vertebrales se unen al entrar al foramen magno y van a formar en la porción anterior del tallo cerebral lo que corresponde a la arteria basilar, una sola arteria basilar. Esa va a ascender por todo el trayecto del tallo cerebral y al final se va a dividir en dos ramas terminales, que son la arteria cerebral posterior derecha y arteria cerebral posterior izquierda, que va a dar irrigación prácticamente al lóbulo parietal, pero también, al lóbulo occipital es al que le da irrigación y a una porción de la cara interna del lóbulo parietal, específicamente en la arteria parieto-occipital. Esta es la zona que irriga en verde, por ejemplo, aquí se ve la arteria cerebral posterior. Y en rojo, vean ustedes, casi toda la cara externa la irriga la arteria cerebral media. En realidad, de estas arterias que les estoy mencionando, la que se ocluye y causa mucho mayor problema a repercusión clínica es la arteria cerebral media. El drenaje venoso se da a través de venas superficiales, un grupo de 10 a 15 que tienen muchas variantes y que drenan al seno sagital superior, y un grupo inferior que drena al seno transverso y petroso superior. Recordar que existen dos venas importantes: la vena anastomótica superior,
que tiene de hecho nombre propio, se llama vena de Trollard, y el grupo de la vena anastomótica inferior, que se le llama vena de Lavée. Esto recuérdenlo porque son estructuras venosas sumamente importantes en la cara externa. La vena anastomótica inferior drena el seno transverso, la vena anastomótica superior drena el seno sagital superior. ¿Qué va a suceder aquí? Ya les mencionaba que en el lóbulo frontal la función primordial es motora, movimiento. Aquí en el lóbulo parietal la función primordial va a ser la sensibilidad. Entonces vamos a tener un área somestésica en el giro parietal ascendente que corresponde al área 1, 2 y 3 de Brodmann. Vamos a tener zonas sensitivas asociativas en el lóbulo parietal superior que corresponden a las áreas 5 y 7 de Brodmann. Y vamos a tener en el lóbulo, en la porción del giro parietal inferior, dos zonas, la zona angular y la zona supramarginal, que alcanzan a corresponder a parte del área 39 y 40. Aunque les voy a repetir nuevamente, el área de Wernicke corresponde al área 39 y 40 también, pero no me estoy refiriendo al área de Wernicke al mencionar el giro angular y supramarginal. En ocasiones también el área 22 corresponde al giro parietal inferior. Entonces, en la circunvolución poscentral o parietal ascendente, que están realmente contiguas a la zona motora, se encuentran el área 1, 2 y 3 de Brodmann y constituye el área sensitiva o llamada también somestésica primaria. Ahí llega toda la sensibilidad cutánea, propioceptiva, exterioceptiva fina, exterioceptiva profunda, sensibilidad vibratoria, prácticamente toda la sensibilidad primaria llega a esta área. Vean ustedes, no existe realmente una zona muy específica, va a haber variabilidades de cerebro a cerebro, pero estadísticamente se ha determinado que aquí se encuentra precisamente la zona sensitiva primaria por detrás del surco central. La sensibilidad exterioceptiva es una sensibilidad consciente. Perdón, ¿alguien habló? ¿No? Bueno, la sensibilidad exterioceptiva es una sensibilidad consciente. Básicamente se divide en sensibilidad termoalgésica, es decir, sensibilidad para el dolor y para la temperatura. Sensibilidad táctil protopática, que es una sensibilidad gruesa. Y la sensibilidad táctil epicrítica, que es una sensibilidad muy fina. Entonces, todo esto llega a esta zona. Vamos a ver que, al igual que existía una zona córtico-espinal del movimiento, y se llama así porque se origina en la corteza y termina prácticamente en la médula espinal, aquí existe otra vía, pero es una vía contraria. Se llama espinotalámica. Debería llamarse espinocortical, pero no. Se llama espinotalámica. ¿Por qué se llama espinotalámica? Porque prácticamente toda la sensibilidad, con una excepción, de los núcleos grises centrales que forman las paredes del tercer ventrículo, que tiene una gran cantidad de núcleos que vamos a darle varias clases
desde el punto de vista anatómico y funcional para visualizarlo más adelante, pero desde ahora les digo que toda la sensibilidad, excepto la olfatoria, pasa prácticamente por el tálamo. En el área 3 tenemos aferencias de origen cutáneo. En el área 2 tenemos receptores músculo-articulares que nos permiten sentir la posición del cuerpo. Y en el área 1 tenemos aferencias de los dos tipos. Más atrás mencionábamos está el surco intraparietal y hacia arriba se forma el giro parietal superior. En esa zona se encuentra el área 5 y 7, que es un área sensitiva asociativa. Ahí se encuentra el centro de las imágenes, porque se conecta firmemente con el lóbulo occipital, que es la zona de la visión. Ahí se encuentra una memoria gráfica y ahí se encuentra también la zona del reconocimiento táctil. A eso se le llama gnosia. Es decir, si ustedes les ponen un vendaje en los ojos y no pueden ver, pero le ponen a ustedes en las manos un zapato, por ejemplo, pues aunque no vean, ustedes lo tocan y van a saber de qué se trata. Lo mismo si les ponen una pluma o les ponen un melón o lo que sea, van a saber de qué se trata. Eso se le llama gnosias. Esa es la capacidad para reconocer objetos a través del tacto. Cuando se pierde esta función, se llaman agnosias. Entonces, todo esto está relacionado con el área 5 y 7. Y en el giro parietal inferior, es decir, por debajo del surco intraparietal, ya les mencionaba que se encuentra el área 39 y 40, se relaciona grandemente con la función visual también y auditiva, y es una zona también asociativa, pero vuelvo a repetir, el hecho de que corresponda también al área 39 y 40 no significa que esta zona sea el área de Wernicke. Aquí se encuentra específicamente el giro angular y supramarginal, y este se encarga de la función de la estereognosia, de la lexia, es decir, de la capacidad para leer, y del cálculo, sobre todo en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Precisamente en el lóbulo parietal izquierdo. En el lado derecho se encuentran las relaciones espaciales, la comprensión de imágenes, la comprensión de mapas. En el lado izquierdo se encuentra el cálculo matemático. En el lado derecho, aunque no lo menciona aquí, también se encuentra la sensibilidad especial musical. Entonces, las personas que se dedican a la música tienen muy desarrollada esta función en el lado derecho. Para hacer un poquito de recapitulación, les comentaba que se encuentran haces descendentes como el córtico espinal que ya vimos anteriormente, pero hay también haces ascendentes que se forman en la periferia y llegan a la corteza cerebral, como el fascículo gracilis o de Gold, el fascículo cuneatus o de Burdach, el fascículo espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, espinotectal y espinocerebeloso posterior. Lo que vamos a analizar el día de hoy específicamente son los primeros 4 que se relacionan a la sensibilidad. Los primeros 2, el fascículo gracilis y cuneatus, se relacionan a la sensibilidad propioceptiva. Y el espinotalámico y espinotalámico lateral y anterior se relacionan a la sensibilidad protopática, epicrítica y termoalgésica. Esos son otros haces ascendentes que en este momento no nos interesan. Entonces, el haz espinotalámico anterior lleva el tacto simple.
El haz espinotalámico lateral lleva la sensibilidad termoalgésica. El fascículo de Burdach, como les mencionaba, lleva la sensibilidad denominada propioceptiva. Esa sensibilidad propioceptiva, para ponerles un ejemplo, si se suben ustedes a una rueda giratoria o si se ponen de cabeza al hacer ejercicio, van a saber en qué posición se encuentran debido a esta sensibilidad propioceptiva. Entonces hay terminaciones en las articulaciones que nos permiten saber en qué posición estamos. A eso precisamente se llama sensibilidad propioceptiva. Si ustedes les mueven, por ejemplo, les cierran los ojos, les piden que cierren los ojos, les mueven el dedo gordo del pie derecho hacia arriba o hacia abajo, ustedes van a saber hacia dónde se están moviendo gracias a la sensibilidad propioceptiva. Vamos a analizar primero el haz espinotalámico lateral, que es uno, quizás el más grande, quizás el más importante. La primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo antes de ingresar a la médula espinal. El ganglio raquídeo es la inicio, la terminación de la raíz nerviosa. Y ahí llega la sensibilidad que se origina en la piel, en las articulaciones, en los diferentes sensores, y llega a la cabeza del cuerno posterior o del asta posterior. Recuerden que en la médula espinal hay astas anteriores o motoras y astas posteriores o sensitivas. Específicamente va a introducirse en el área 1, 4 y 5 de la nación de Rexet. Y ahí se encuentra precisamente la segunda neurona. Entonces, la primera neurona en el ganglio raquídeo, la segunda neurona en las astas posteriores de la médula espinal, y esa segunda neurona va a emitir prolongaciones que van a ascender para llevar la sensibilidad hasta la corteza sensitiva. Sin embargo, antes de llegar a la corteza sensitiva, se van a cruzar. Estos cruces nos van a permitir también identificar clínicamente dónde se encuentra la lesión. Estos cruces se van a dar 2 niveles arriba de donde ingresan, 2 niveles medulares arriba. Es decir, si ingresan a nivel torácico 8, la decusación va a ser a nivel torácico 6. Entonces, 2 niveles arriba se cruzan y pasan por la porción posterior al cordón ependimario y llegan al cordón lateral, por eso se llama espinotalámico lateral, de donde ya van a ascender en forma directa, ya no se van a cruzar nuevamente. El haz córtico-espinal se cruzaba en las pirámides en bulbo raquídeo. El haz espinotalámico se cruza dentro de la misma médula espinal 2 niveles sensitivos arriba. Entonces va a ascender y primero va a hacer un relevo en el tálamo. El tálamo se considera la porción de relevo sensitivo por excelencia y tiene varios núcleos, pero específicamente por donde va a pasar todo este tipo de sensibilidad es el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Una vez que llegan ahí es el relevo, es la tercera neurona, y de ahí manda las fibras que van a ascender a través del brazo posterior de la cápsula interna, también igual que las motoras, van a ascender a través de la corona radiada y van a llegar a la zona sensitiva en el área 1, 2 y 3 de la circunvolución parietal ascendente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No. Bueno, seguimos. Esta es una imagen, un corte, una sección de la médula espinal
Y aquí donde marca el cursor corresponde al haz espinotalámico lateral. Aquí donde estoy marcando ahora es el haz espinotalámico anterior. Y en el verde tenemos las columnas posteriores, llamado también fascículo gracilis o de Gold, fascículo cuneiforme o de Burdach. Prácticamente se le llaman cordones posteriores porque ocupan toda la porción posterior de las fibras de la médula espinal. Estas son las derechas, pero acá se encuentran la zona izquierda. Entonces son estructuras sumamente grandes. Una vez que se cruza por la porción anterior del conducto ependimario, asciende, van a atravesar el bulbo raquídeo, la protuberancia, a través del lemnisco espinal y el lemnisco medial, el mesencéfalo, para llegar al núcleo posterolateral ventral del tálamo y ascender hasta la corteza sensitiva, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada. El otro haz, el espino talámico anterior, es un poquitito más pequeño. También tiene su segunda neurona en la zona 1, 4 y 5 de Rexed, de las astas posteriores, y tiene un trayecto muy similar al haz espinotalámico lateral, con una excepción básicamente. La excepción es de que las fibras de la segunda neurona pasan por delante del conducto ependimario y no por detrás, como el haz espinotalámico lateral. Asciende por el cordón medular, también se cruza en forma medular, 2 niveles arriba, y desde aquí pasan los axones hacia el núcleo posterolateral ventral del tálamo, y de ahí siguen el mismo trayecto hasta la corteza sensitiva. El haz espinotalámico lateral, ya mencionábamos, lleva la sensibilidad termoanalgésica, y este anterior lleva el tacto superficial y la sensibilidad protopática, es decir, la sensibilidad profunda. Esta es la diferencia que pasa por delante del conducto ependimario. Y aquí corresponde al haz espinotalámico anterior. Fascículo de Golgi-Burdach, llamado también gracilis y cuneiforme, se encuentra entonces en las columnas posteriores. Y este no se cruza, este tiene un ascenso directo. Este se cruza a nivel del tallo cerebral a través de unas fibras que se llaman arciformes. Un poquito más arriba forman el lemnisco medio, pero también van a llegar al mismo núcleo talámico, el posterolateral ventral. Van a cruzar el mismo trayecto de la cápsula interna, la corona radiada, y llegan a la corteza sensorial. Entonces aquí no hay gran diferencia. Los 4 fascículos tienen una vía muy parecida, con sus pequeñas diferencias, y esta es la función de las columnas posteriores. En general se le llama sensibilidad propioceptiva. Aquí nada más para representarlos nuevamente. Este es básicamente para mencionarles cómo se cruzan a través de las fibras arciformes y forman el lemnisco medial, y esto sucede a nivel de bulbo raquídeo. ¿Alguna duda? Creo que no. Y eso corresponde a la sensibilidad primaria. Ya les mencionaba que existe una zona sensitiva asociativa, denominadas áreas 5 y 7, en el giro parietal superior. Las áreas 5 y 7 tienen conexiones con la corteza sensitiva del área 1, 2 y 3. Tienen conexiones con las zonas visuales, sobre todo porque recuerden ustedes que las vías visuales
se dividen una vez al llegar al cuerpo geniculado, la zona de la visión, se divide en una vía directa que va a la zona calcarina y una vía indirecta llamada haz genículo calcarino, y este haz genículo calcarino pasa precisamente rodeando el lóbulo parietal. Entonces es la zona donde se asocian estas estructuras. Déjenme mencionarles que al igual que la función motora existía un homúnculo de Penfield, lo mismo sucede para la sensibilidad. Entonces, las regiones corporales están diseminadas a lo largo de la circunvolución parietal ascendente, de tal suerte que cuando tenemos una afección cortical, generalmente vamos a producir una hemi o hipoanestesia contralateral, pero incompleta también, muy similar a lo que sucede con la función motora. Nos queda menos de un minuto, yo creo que nos conectamos a la misma sesión, por favor, para terminarlo. Sí, doctor, gracias. Lobulillo paracentral. Eso se refiere básicamente a la función sensitiva discriminatoria entre dos puntos. Esto se refiere a la capacidad de conocer los objetos, para reconocer las partes de nuestro cuerpo, y entonces pueden alterarse estas funciones y producir, como les mencionaba, funciones alteradas como agnosias o como en este caso astereognosia. Si se lesionan el área 5 y 7, se pueden producir apraxias sensoriales. Si se lesiona la porción más inferior, próxima al giro angular y supramarginal, vamos a tener trastornos en la percepción del cuerpo del lado opuesto. Incluso hay ocasiones donde no reconocemos un hemicuerpo. Podemos incluso dañarlo y sentirlo como extraño, como si fuera un brazo o una pierna que no es nuestro. Entonces, son síntomas clínicos muy particulares que vamos a ver con relativa frecuencia. En la zona de la encrucijada temporo-occipital, cuando se lesiona en el lado izquierdo, se va a producir un síndrome también muy específico llamado síndrome de Herxmann, que vamos a ver un poquitito más adelante. Muy cercano a lo que corresponde el giro angular y supramarginal, precisamente por eso se le llama encrucijada parieto-temporal. El cálculo, ya mencionábamos, se encuentra primordialmente en el lóbulo parietal izquierdo. Cuando se afecta se le llama acalculia. Todo esto se relaciona, la corteza prefrontal, la parte posterior del lóbulo temporal, la corteza del cíngulo, están también implicadas en esta función matemática, pero primordialmente recae en esta zona asociativa marcada aquí en esta resonancia magnética funcional. Al igual que el lóbulo frontal, se puede dañar el lóbulo parietal.
Es de hecho un poquito menos frecuente, pero sucede, como en este caso de un paciente de 16 años, estudia el primer año del bachillerato y era un estudiante bueno, le iba bien en sus materias, pero en los últimos momentos ha presentado un rendimiento escolar bajo, especialmente en español y está realizando actividades deportivas un mes previo a la evaluación. Refiere el paciente presentar adormecimiento de la mitad derecha del cuerpo por un periodo de 1 minuto más o menos. Y esto se repitió ese mismo día antes de dormir. Pero como podía realizar sus actividades sin restricciones, pues no le tomó importancia. Desde hace 3 semanas ha presentado cefalea y ha vomitado en 2 ocasiones. Tiene a la exploración clínica incapacidad para reconocer los dedos de la mano. Tiene pobre coordinación para realizar movimientos alternos de la mano. Tiene dificultad para realizar incluso operaciones matemáticas sencillas como sumar de 2 en 2 o restar de 3 en 3. Puede escribir enunciados sencillos pero con errores si le dictan ustedes. En este caso, pues tenemos un paciente con una enfermedad que produce síntomas característicos de hipertensión intracraneal. Recuerden ustedes que existe un síndrome que se le llama de hipertensión intracraneal que se caracteriza básicamente por cefalea, vómito y edema de papila. Aunque aquí no mencionan si tiene edema de papila, de todas formas parece corresponder a un síndrome de hipertensión intracraneal. Tiene acalculia, tiene incapacidad para reconocer los dedos. Entonces, eso va a integrar parcialmente lo que corresponde al síndrome de Gertzmann. La afección, entonces, está en el lóbulo parietal y es una afección, no es aguda, como en el caso que les presenté el día de ayer en el examen. Esta es una evolución, pues, más crónica. Entonces, se trata ya en el momento de hacerle una resonancia de un tumor, un glioma. Vean ustedes cómo se encuentra localizado precisamente en la zona parietal izquierda. Esta imagen nos facilita visualizar la corteza somatosensorial primaria, la de asociación 5 y 7, la zona angular y supramarginal, muy relacionada con el área de Wernicke del lenguaje sensitivo. Entonces, en la región anterior vamos a encontrar la función sensitiva, en la región posterior la función asociativa con el área 5, 7, 39 y 40. Siendo la región anterior de una función sensitiva, en esta zona se pueden presentar varias alteraciones, como vamos a ver aquí. Se llaman síndromes parietales y se dividen en síndromes de la región anterior, es decir, a los del área 1, 2 y 3, síndromes de la región posterior, lo que corresponden al área 5, 7, 39 y 40. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Los síndromes de la región parietal anterior son síndromes sensitivos. Y de los síndromes sensitivos tenemos un grupo realmente importante. Pero los que afectan nada más al lóbulo parietal se llaman síndromes semianestésicos. Todos los demás se los pongo porque también son síndromes sensitivos, pero lo que nos atañe el día de hoy son los síndromes hemianestésicos. Vámonos específicamente a los síndromes hemianestésicos y vamos a tener hemianestesia cortical, hemianestesia subcortical, hemianestesia capsular, hemianestesia talámica, llamado también síndrome de Dejerine-Roussy,
hemianestesia de origen pedúnculo vulvar, llamado también síndrome de Wallenberg. Vean ustedes que es un grupo de patologías que parece ser agobiante porque son 2, 4, 5 patologías, 5 síndromes. Pero recuerden ustedes lo que les expliqué el día de ayer de la vía córtico-espinal, cómo pudiese haber una lesión cortical, cómo pudiese manifestarse una lesión subcortical, cómo pudiese manifestarse una lesión a nivel de la cápsula interna y cómo pudiese manifestarse una lesión a nivel del tallo cerebral. Lo mismo sucede aquí, justamente igual. La hemianestesia cortical va a afectar nada más a una zona sensitiva específica, a la zona de la cara, a la zona del brazo, a la zona de la pierna, a la zona del tronco. Cuando ya se va a la zona subcortical, la afección es mayor. Cuando pasa por la cápsula interna, prácticamente vamos a tener afectado todo el hemicuerpo contralateral. Cuando pasa a nivel del tallo cerebral, también se va a combinar con alteraciones de los nervios craneales. Por eso, en este caso, el síndrome de Wallenberg, porque se caracteriza específicamente por afección de varios nervios craneales. Entonces, es exactamente lo mismo que explicamos ayer, pero con la porción sensitiva. Aquí nada más le vamos a agregar lo que corresponde a la hemianestesia talámica, porque eso ayer no lo vimos, eso no corresponde a las córtico-espinal. Pero la hemianestesia talámica o síndrome de Dejerin-Roussy tiene características muy especiales que realmente son específicas del síndrome, como puede producir una hemiparesia temporal, como puede producir movimientos coreoatetóxicos, como puede producir hemianestesia dolorosa. Son las características fundamentales de este síndrome. Entonces, todo esto es lo que ya les estaba ahorita mencionando de los síndromes corticales, subcorticales, capsulares y de tallo cerebral. Entonces, no se confundan, son muy similares a la vía córtico-espinal, pero en este caso con funciones sensitivas, y aquí nada más habría que agregarle el síndrome talámico. Hacer mención que cuando hay una afección cortical, la sensibilidad epicrítica es la más afectada. La sensibilidad superficial generalmente está intacta. Y es frecuente que se presenten crisis convulsivas, de las crisis convulsivas parciales llamadas jacksonianas. Puede afectarse solo una zona, como ya les había mencionado, y una afección sumamente grande, por ejemplo, la producida por un infarto de la cerebral media, puede afectar y producir una somatopognosia, que es una alteración del esquema corporal. Cuando la lesión es un poquitito más profunda, se alteran todas las formas de la sensibilidad, no nada más el epicrítico, sino se altera todo, y generalmente es contralateral a la lesión. Si se lesiona la cápsula interna, que es muy raro que suceda en el área sensitiva únicamente, generalmente debe afectar la zona por detrás del núcleo lenticular, llamada zona retrolenticular. Y esto es el síndrome talámico o el síndrome de Dejerin-Roussy, hemiparesia temporal o transitoria, movimientos coreicos, temblor y hemiataxia, dolores intensos, es decir, hay una alteración sensitiva pero dolorosa. Puede presentarse el síndrome de Parinot. El síndrome de Parinot es la incapacidad para ver hacia arriba. Y puede producirse también una hemianopsia homónima, que es una alteración visual, por el motivo que les decía de la porción de las fibras genículo-calcarinas que pasan justo por ahí. Este es el síndrome de Parinot. Si ustedes le piden al paciente que dirija la vista hacia arriba,
no puede. Cuando la hemianestesia se origina a nivel del tallo cerebral, generalmente se afectan nervios craneales. Entonces hay anestesia de la cara del lado contrario a la lesión, generalmente dirigida para el nervio craneal 5, que es el nervio trigémino, anestesia del hemicuerpo contralateral, parálisis palatolofaringea relacionada a los nervios craneales 9, 10 y 11, pudiese haber síndrome cerebeloso, pudiese haber afección del tercero, cuarto y sexto nervio craneal con el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Entonces, en general, cuando hay una afección de la vía sensitiva a nivel de tallo cerebral, pues generalmente se asocia a la afección de uno o varios nervios craneales también. Este es el síndrome de Horner. Vean ustedes cómo una pupila está mucho más dilatada que la otra. Llegando ya a la región parietal posterior, se divide en síndrome del lóbulo parietal superior, que corresponde al área 5 y 7, en síndrome del lóbulo parietal inferior, que corresponde al área de la porción angular y supramarginal, y síndrome de la encrucijada parieto-occipital, que tiene una relación muy estrecha con el área de Wernicke. El síndrome del lóbulo parietal superior, si es del lado derecho, va a producir esta sintomatología: incapacidad para vestirse. Apraxia, recuerden ustedes que es una incapacidad para realizar movimientos aprendidos. En este caso se produce una apraxia del vestir, se produce una anosognosia, que es la incapacidad para reconocer que está enfermo. Se produce una hemiatomasognosia, se produce una desorientación topográfica o espacial, y hay una apraxia constructiva. Si ustedes le ponen a dibujar al paciente, le ponen un dibujo simple de una casa, así como la que hacíamos en primaria, el paciente ni siquiera es capaz de realizar ese dibujo. Si es del lado izquierdo, va a haber una apraxia ideomotora, no coordina sus ideas con la función motora. Hay una apraxia también constructiva, pero de los detalles. Y aquí es donde se presenta el síndrome de Gerstmann. El síndrome de Gerstmann se caracteriza por agrafia, agnosia digital, acalculia, desorientación derecha-izquierda y afasia semántica. Esas son las 5 características del síndrome de Gerstmann, y este corresponde a la encrucijada parieto-temporal. Cuando se afecta en la porción angular y supramarginal, pudiésemos alterar el sistema que controla los movimientos oculares rápidos. El sistema que controla los movimientos oculares rápidos forma un reflejo que se llama nistagmo. Entonces, el nistagmo tiene movimientos lentos y tiene movimientos rápidos. Si se afecta esta zona, pudiese producir alteración de los movimientos rápidos. Esto es lo que les mencionaba de la vía visual, el globo ocular, retina, nervios ópticos, quiasma óptico, y de ahí hacia atrás hasta el cuerpo geniculado, y de ahí a las fibras genículo-calcarinas que pasan muy cercano al lóbulo parietal. Se producen otros síndromes: síndrome de Balint, que es una ataxia óptica, alteración de la construcción espacial, trastorno de la atención visual, el síndrome de Anton-Babinski, que es una hemiplegia izquierda, una asomatognosia y una ceguera cortical. Y todos estos síndromes que acabamos de ver pueden deberse a tumores, como el caso que vimos, pueden deberse a enfermedad vascular, específicamente a infartos o hemorragias,
Puede deberse también a atrofias cerebrales, como sucede en los síndromes demenciales, o incluso puede deberse a traumatismo cráneoencefálico. Estas son las etiologías más comunes que se presentan en estos casos. Aquí hay que ponerse a revisar un poquitito más. Todos estos síndromes parietales. Hagan apuntes, por favor. Ahorita vimos alrededor de unos 8 síndromes parietales. Pongan los síntomas más comunes que se presentan en cada uno de ellos para que los puedan estudiar con mayor facilidad. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda, doctor. Dime, Liliana. En los síndromes del lóbulo parietal superior, las manifestaciones, por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿son las mismas si suponiendo no fuera su lado dominante? Sí, en este caso no hay lado dominante, excepto para las funciones del área de Wernicke. En el caso del lóbulo parietal superior, áreas 5 y 7, la única diferencia que existe en derecha o izquierda es el cálculo matemático, pero realmente no se le puede decir que es dominante por tener el cálculo matemático en el lado izquierdo, sino que simple y sencillamente desde el punto de vista estadístico se ha determinado a través de resonancias magnéticas funcionales que cuando se pone a un paciente a realizar cálculo matemático, esas áreas se encuentran con mucha mayor actividad, pero no porque sea dominante, no, realmente no tiene relación con eso, Liliana. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces hay que ponerse a leer. Déjenme recordarles que el módulo empieza muy tranquilo, pero se va acumulando y acumulando información. Por eso les insisto en que vayan estudiando día con día todos los temas que vienen ahí, para que no se les vayan quedando retrasados, por favor. Entonces, nos vemos mañana, creo. Que tengan un bonito día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente.